Buenas tardes y bienvenidos a Headhunter Inmobiliario, la formación de alto nivel y alto valor, ¿vale? Del sector inmobiliario, o sea, la más de alto valor de todo el sector inmobiliario. Y hoy tenemos con nosotros a David Arrojo. David, ¿estás por ahí? Muy buenas, Joaquín, ¿cómo estás? Vale, pues aquí tenemos a David con nosotros. ¿Quién es David? Pues bueno, os hago una presentación rápida de David. Ojo al dato que os voy a dar. Tiene más de 2.000 viviendas vendidas, ¿de acuerdo? Cofundador de Metropolis Real Estate, cofundador de Eslabón Gestión y Espacios, cofundador de Hans Real Estate, licenciado en Derecho y máster en Gestión y Dirección de Negocios Inmobiliarios. Y tiene un libro que es La Exclusiva, Sector Inmobiliario. Es una guía práctica para construir tu negocio inmobiliario y alcanzar la libertad financiera. Y esto es una cosa muy importante, que además coincidimos en ello, que esto no va de pisos, esto no va de propiedades, esto va de personas. Pues con nosotros aquí tenemos a David Arrojo. ¿Qué tal, Muchas David? gracias, Joaquín. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? ¿Se me oye bien? Sí, sí, te oímos perfectamente. La Fenomenal. gente hoy está un poco Se oye tímida, perfecto. está un poco tímidos la gente. Sí. Bueno, esperemos que cambie un poco la dinámica. Yo voy a tratar de compartiros parte de mi experiencia y espero que le saquéis mucho partido. Me gustaría, además he oído que hay gente de Perú, lo cual a mí personalmente me motiva, porque o sea, no tengo mucho conocimiento de cómo funcionan ahí las cosas y siempre se aprende. Entonces, la dinámica será más o menos unos 40, 45 minutos os voy a explicar un poco, en base a mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado a cambiar mis resultados y a partir de ahí, pues dejamos luego al final unos 15, 20 minutillos, ¿no? Para Sí, las dudas y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, aclararos o ver cómo podemos aportar más. ¿Vale? perfecto. Yo hoy os vengo a hablar de algo bueno, para mí me ha cambiado mi forma de trabajar, mi forma de pensar. Yo llevo más de 25 años y eso me hace un poquito mayor, ¿no? Y me hace mayor, pero yo prefiero verlo de otra manera. Lo que me aporta es experiencia. Y lo que hoy os voy a compartir es lo que para mí ha marcado la diferencia en mi experiencia como agente inmobiliario. Y lo que me ha cambiado a mí los resultados y mi experiencia como agente inmobiliario es la propuesta de valor, tener una propuesta de valor ganadora. Y la primera pregunta que os haría, Espera un poco, David, espera un poco, ¿vale? No empieces con la presentación, que antes de nada te vamos a hacer 5 preguntas muy cortitas, ¿de acuerdo? vale, ¿son Y ahí- difíciles? Sí, no, no, son fáciles. Y nada, lo que sí tienes que ser respuestas muy cortas, ¿de acuerdo? Porque luego me imagino que esté dentro de la presentación y no lo vas a ampliar más. Sí, La primera pregunta, ¿qué suele fallar en las primeras minutos en una cita de una captación? no llevarlo preparado. Perfecto. ¿Cuál es el error más común que impide conseguir la exclusiva? No sabemos explicar lo que hacemos y aportarle valor a nuestro trabajo. Genial. ¿Crees que cualquier agente puede aprender a conseguir exclusivas o es algo innato? No sé, hombre, evidentemente se puede tener un talento especial, pero se aprende. Genial. ¿Cómo influye la confianza en uno mismo a la hora de cerrar una exclusiva? Es clave. Si no crees en ti, el de enfrente no va a creer. Vale, ¿y qué diferencia a los que siempre consigan exclusivas de los que no? Pues la constancia y la planificación. Perfecto. Pues estas eran las 5 preguntas iniciales y a partir de aquí, todo tuyo. ¿Aprobado? Aprobado. Empezamos de otra manera, sí, ¿eh? Bueno, importante, me gustaría que levantarais la mano por saber un poquito vuestra experiencia. Si queréis, o levantad la mano o ponedme en el chat un uno. Si tenéis poca experiencia, poned en el chat un 2. O sea, poca experiencia, menos de un año, poned un 2 si tenéis entre 1 y 3 años de experiencia y poned un 3 si tenéis más de 3 años de experiencia. Y así me hago una idea bueno, vuestra experiencia. Tres, vale. O sea que tenemos ya gente con experiencia, hay gente que se ha lanzado al mundo del emprendimiento y tiene ganas de cambiar su situación. Fenomenal.
Bueno, pues lo primero es muy bien. Bueno, para mí la clave está en la propuesta de valor, tener una propuesta de valor ganadora. ¿Y esto qué es lo que significa para mí? Es ser capaz de presentarle los servicios que yo tengo a un propietario que está en vender una propiedad o en comprar una propiedad o en arrendarla. Y para esto es necesario hacerle ver el valor de mi trabajo y que le quede claro, transparente, nítido, que lo que yo hago lo hago mejor que ellos, tengo las herramientas y los conocimientos y vender una casa la puede vender cualquiera, en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? La clave es cómo la vendemos y a partir de ahí tengo que hacer una buena presentación de todos mis servicios para que a esos propietarios no duden a la hora de contratarme y digan, efectivamente, esta es la persona que está capacitada para vender la propiedad que yo quiero vender. Y a partir de aquí, pues tenemos que rebobinar un poquito y ver cuál es nuestro punto de partida. Como yo desconocía que hay gente de Perú, puede que alguna de las cosas no se ajuste a toda la realidad en Perú, pero yo creo que sí que puede valer. Nosotros cuando nos planteamos iniciar el trabajo como agente inmobiliario, bueno, pues decidimos emprender, la mayoría o muchos de nosotros y cada vez más lo hacemos en España en régimen de autónomo o emprendemos, montamos nuestra empresa y lo primero que tenemos que ver es cuál es el entorno en el que nosotros tenemos que trabajar. Y a partir de ahí tenemos que hacer nuestro plan de negocio, o sea, tenemos que hacer una serie de cosas y en España una de las claves que nos penaliza, que está fuera de nuestra capacidad de cambiarlo, es que los requisitos para trabajar como agente inmobiliario realmente son muy poquitos. Es decir, en alguna comunidad autónoma, en alguna provincia, se requiere de una certificación que es fácil de obtener, son 200 horas de lectivas que lo haces online y un coste reducido, pero esa formación realmente no te faculta para poder desarrollar la actividad. Y bueno, a partir de ahí, la percepción que tiene el particular, el ciudadano o la persona que se plantea vender una propiedad y que tiene una entrevista con un agente inmobiliario es que bueno, la formación prácticamente es nula o el requisito de formación es muy bajo y eso significa que lo puede hacer o todo el mundo o casi todo el mundo. Y esto me lleva a una reflexión, es decir, si yo quiero desarrollar una actividad y quiero que me vaya bien y que mis clientes acaben muy contentos, muy satisfechos, es fundamental que nos formemos. Y a partir de ahí viene el segundo requisito, y es que realmente nos falta compromiso. Si yo quiero llegar a ofrecer el mejor servicio posible a mis clientes para que mis resultados sean muy buenos, acaben muy contentos y mañana me recomienden, es necesario que yo me forme. El inconveniente aquí es que normalmente empezamos un poquito apretados de dinero y además no tenemos el tiempo y no nos comprometemos y no nos preocupamos de formarnos. En nuestro presupuesto, desde mi punto de vista, deberíamos tener siempre una partida al cabo del año que yo pueda destinar a buscar siempre formación. Y tenemos que tener siempre las orejas levantadas y estar atentos a cualquier oportunidad que tengamos de formarnos y hacer mejor nuestro trabajo. Porque trabajar como agente autónomo te da la oportunidad de ganar dinero y de vivir mejor de lo que viviríamos si trabajamos en un trabajo por cuenta ajena. Tenemos un contrato de trabajo, trabajas 40 horas semanales y te pagan un sueldo a final de mes y te puede satisfacer o no, depende del tipo de trabajo y la cualificación. Y trabajando como agente autónomo, agente inmobiliario autónomo, pones tu empresa, pues tienes la posibilidad de crear tu propio negocio, generar tus ingresos y si lo haces muy bien, te irá muy bien y podrás tener equipo y empezarás a tener más calidad de vida y hacer mejor las cosas, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Porque el atractivo de ganar más dinero y de tener más tiempo hace que mucha gente se lance y realmente no haya hecho ese primer paso ni de formarse ni del siguiente paso, que nos falta esa mentalidad de negocio. Y cuando hablo de mentalidad de negocio, en muchos casos, y yo en la experiencia que he tenido de muchos agentes a los que he entrevistado o que en algún momento he tenido para reclutar en los equipos, es que bueno, pues, se lanzan a la actividad y no saben ni cuánto les cuesta todos los días levantarse y levantar la persiana de su negocio. Porque una cosa que tenemos que tener clara es cuando yo pongo un negocio, ese negocio tiene una serie de gastos que son fijos con independencia de lo que yo facture. Y a partir de ahí, cuando me levanto cada día, tengo que saber cuánto tengo que facturar para que mi negocio sea rentable y yo le gane dinero.
Si yo empiezo sin tener eso hecho y además no mido y no sé las herramientas que voy a necesitar, lo que muchas veces pasa es que llegado a un punto, desde que yo he empezado a trabajar, 2 meses, 3 meses, 5 meses, pues no he tenido resultados, me he descapitalizado, he gastado el dinero mal en herramientas que a lo mejor no necesitaba o no he invertido en las herramientas que yo sí necesitaba y que me hubieran hecho facturar o empezar a tener ingresos que me dieran la oportunidad de realmente desarrollar la actividad y llegar a un punto de crecimiento. ¿Y todo esto dónde nos lleva? Pues a que si no nos formamos, no se requieren demasiada formación y además no tenemos un plan de negocio, no sabemos las necesidades de los clientes, no lo planificamos todo, pues la percepción que tiene las personas, el ciudadano de a pie, del agente inmobiliario es que es una persona que realmente no tiene formación y hace las cosas como las hace, que trabaja solamente por el dinero y no se preocupa de desarrollar su negocio. Es decir, tenemos mala fama. Porque decidme vuestra opinión y vale participar en el chat, ¿eh? ¿Qué es lo que piensa? No sé si os suena eso de es que todos me contáis lo mismo. ¿Esto os suena? La mayoría de la gente, bueno, pues tú vas a hacer una presentación, cuando le presentas los servicios que tú vas a hacer, dice, mira, es que este me está contando lo mismo. Es que un agente inmobiliario, a lo único que me decís es que vais a tirar 4 fotos, porque realmente no saben lo que hacemos y no se lo sabemos explicar. Hace 4 fotografías, lo sube en 2 portales y espera que alguien venga y haga una oferta y entonces por eso me quieres cobrar 10.000 o 15.000 y esto realmente a ese propietario le resulta excesivamente caro. Eso al margen de que luego tengamos los conocimientos legales, fiscales para poder asesorarles bien, ¿no? Y además, vosotros sabéis que la realidad es muy distinta. La realidad de un agente inmobiliario es que se tiene que levantar todos los días por la mañana, que tiene que hacer un número de llamadas X para generar tantos contactos, que además muchas veces el agente inmobiliario cuando empieza a trabajar lo hace en portales inmobiliarios porque es la forma más fácil de localizar a un propietario que está vendiendo su propiedad, pero cuando lo ha hecho en un portal inmobiliario y ha colgado su anuncio normalmente es porque no quiere a un agente inmobiliario. Y eso psicológicamente nos castiga porque realmente la primera llamada es un no, la segunda llamada es un no, y luego además pensamos que podemos ser el primero, pero a lo mejor le han llamado 15 antes que nosotros, y resulta que yo soy el número 16 y ese propietario ya está quemado porque le han llamado tantos y no le llaman los compradores porque ellos cometen el error de ser muy ambiciosos en el precio y eso no genera atracción en los compradores y somos los agentes los que le llamamos a ver si somos capaces de convencerle de que le podemos ayudar. Y resulta que conmigo pues ya está harto y es cuando me habla mal o me contesta mal o me cuelga el teléfono y esto psicológicamente, sobre todo al principio, hay que saber gestionarlo porque no es fácil. Y aquí llega la siguiente pregunta. Decir, oye, ¿de quién pensáis que vosotros que es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de cambiar esta imagen de mala fama que tienen los propietarios o la gente en general de los agentes inmobiliarios? Vale responder, me lo podéis poner en el chat, a ver si coincidimos. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? De cada uno de nosotros, ¿verdad? El agente es intermediario entre el vendedor y comprador. Bueno, ahí podríamos debatir. Luego al final, si quieres, lo hablamos, Elizabeth. La nuestra, ¿no? O sea, realmente somos nosotros los primeros que debemos hacer las cosas bien, que nos debemos formar, que tenemos que conocer los aspectos legales y fiscales que envuelven la venta, debemos saber de marketing. Sabéis que compramos por los ojos, debemos invertir a la hora de vender la propiedad, porque si no somos capaces de presentar la propiedad de forma atractiva, vamos a perder la oportunidad de generar contactos y, por tanto, vamos a perder la oportunidad de vender la propiedad y en mejores términos. Es decir, al final nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ser transparentes y asesorar a ese propietario para que nos vea como la persona que sí le puede ayudar a vender su propiedad, para que realmente el precio de nuestro servicio pase a un segundo plano, ¿no? Sería así, porque si no lo que va a ocurrir es que nos pase como nos pasa actualmente, es que el crédito que tenemos es cero. La gente solamente ve el dinero que cobramos y siente que el servicio que le hemos prestado por falta de asesoramiento, por distintas circunstancias, pues realmente no vale el dinero que está pagando, ¿no? O sea que mi objetivo hoy aquí es ayudaros a crear vuestra propia propuesta de valor.
Y la propuesta de valor tiene que ser una propuesta de valor ganadora. Y para poder conseguir esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una serie de tareas y preparar todos nuestros servicios para poder presentárselos a ese propietario y que realmente sepa y entienda todo lo que hacemos para conseguir el objetivo que ellos quieren, que es normalmente vender su propiedad en los mejores, o sea, en los mejores términos económicos sin que tenga ningún tipo de problema legal, fiscal y todo vaya tranquilo, ¿no? Porque al final él tiene que entender que trabajar contigo es la mejor decisión financiera que puede tomar. Y para ello tiene que ver que el servicio que tú le prestas vale vale más que el dinero que te va a pagar por ese servicio. ¿Y por qué es tan importante para mí la propuesta de valor? Pues porque yo tengo una propuesta de valor después de haber hecho una serie de trabajos que me sirve como presentación y guión de los servicios que yo le voy a presentar. Es decir, mi propuesta de valor debe contener los servicios que yo presto, debe ir enfocada a cubrir todas las necesidades que tiene un comprador. Perdón, bueno, si me dirigiese a compradores sería para el comprador, pero debe ir enfocada a cubrir todas las necesidades de un vendedor. El vendedor es un vendedor y vender una propiedad la vende cualquiera. Pero un vendedor en una zona de segunda residencia, en costa o en la montaña, que es su segunda residencia vacacional, tiene unas necesidades, al final todo es vender, y un propietario que quiere vender su vivienda habitual tiene otras necesidades al margen de que al final sea la misma venta. Pero en el proceso de la venta hay distintas circunstancias que van a condicionar y en nuestra propuesta de valor deberíamos adaptarla al perfil de cliente al que nosotros nos vamos a dirigir. De la misma manera, si yo estoy enfocado en gestionar a compradores y tengo encargos de compra de distintas personas, los servicios que necesita este comprador son distintos de los que necesita este vendedor. Y aquí enlazo con Elizabeth, que decía que somos intermediarios. Yo trabajo para una de las dos lados, solamente le cobro a uno. Si me contrata el vendedor, trabajo para el vendedor; si me contrata el comprador, trabajo para el comprador. Y mis servicios, nunca engaño a nadie, pero los voy a enfocar a cubrir esas necesidades y aportarle valor a ese comprador, a ese vendedor que me está contratando. Si fuera al revés, haría lo mismo para el comprador, ¿vale? Y además de entender esas necesidades, pues tengo que saber qué es lo que ofrece mi competencia, porque, corregidme si no es así en vuestra experiencia, la mayoría de los propietarios, cuando se sientan contigo, porque están pensando en vender una propiedad, se sientan como agente, pero el consumidor normalmente busca, compara y contrata lo que considera que es mejor para ellos, ¿no? ¿Sería así en vuestro caso? A ver, me podéis compartir, ¿eh? En la mayoría de los casos, tú vas a una cita de captación, puedes ser el primero, pero normalmente ese propietario tiene otra agenda con otro agente inmobiliario, salvo que vayas muy recomendado, pero normalmente van a mirar a distintas agencias y a partir de ahí, una vez que tienen la reunión con las distintas agencias, van a elegir la que consideren mejor. Muchas veces miran el precio. Normalmente, en mi experiencia, cuando están mirando el precio es porque no le ven valor a los servicios. Eso me ha pasado a mí. Yo voy a hablar siempre en base a mi experiencia. Al final se trata de que cuando yo me siente con un propietario le estoy ofreciendo mejores servicios, le estoy ofreciendo más servicios para que cuando yo le ofrezco, le explico lo que hago, le vea más valor y entonces os decía antes que el precio pasa a un segundo plano. Ya no es tan importante el precio porque una persona que decide comprar algo, en la mayoría de los casos, decide pagar el dinero que paga por el servicio o el bien que tú le estás dando porque considera que ese servicio o ese bien vale más que el dinero que te está pagando él por ese servicio. Bien porque no tengo el tiempo para hacer las visitas. Y eso lo valoro. Cada uno valora las cosas de distintas formas. Bien porque no tengo los conocimientos legales y necesito a alguien que tenga los conocimientos legales para que no me engañen o no me metan en un lío. Bien porque no tengo los conocimientos fiscales o porque no sé de marketing o porque resulta que hablo con un agente que tiene una capacidad de publicidad y de marketing de la propiedad que la van a ver los clientes de la zona
y además como aquí hay un perfil de comprador que es extranjero o que viene de zonas de fuera de donde está la vivienda, pues este agente inmobiliario es capaz de darle visibilidad a mi propiedad en venta en zonas donde hay otros potenciales compradores a los que yo no llego. Todas esas cosas hacen que ese propietario pueda ver tu servicio con un valor añadido. Y el objetivo es que mis servicios y lo que yo le voy a explicar y lo que yo le voy a aportar valga más que realmente el dinero que me está pagando y que sea mejor que lo que están ofreciendo los otros agentes. Y esto requiere que nosotros seamos capaces de analizar a nuestra competencia. Es decir, yo necesito saber quiénes son los agentes que trabajan en la zona en la que yo estoy trabajando. Y además necesito saber qué es lo que están ofreciendo ellos. Y además necesito saber cómo lo están ofreciendo. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar los servicios es fundamental que el propietario lo entienda. Y además necesito ver si están ofreciendo algo que es interesante, pues yo os voy a recomendar siempre que lo cojáis, lo copiéis y lo mejoréis, que se puede. Pero de esta manera, cuando te sientas con un propietario, tienes menos posibilidades o menos probabilidad de que ese propietario te diga, es que todos me decís lo mismo, es que todos me vendéis lo mismo, porque realmente le estás ofreciendo más, mejores servicios y eres capaz de explicárselo. Y en última instancia, tienes que tener preparado tu speech para que ese propietario consiga ver que tú eres la persona a la que tiene que contratar y que tú eres la mejor decisión que va a tomar, o sea, tu contratación es la mejor decisión que va a tomar a la hora de decidir quién tiene que vender la propiedad. Y ese speech, en mi experiencia, muchas veces, eh, bueno, pues no somos capaces. Yo muchísimo tiempo he ido a las citas de captación, me sentaba con el propietario y le explicaba así que voy a publicar en 2 portales y mira, hacemos las visitas, pero realmente no llevaba preparado ese speech, no era capaz, no sabía presentar mis servicios adecuadamente y el resultado es que en la mayoría de las citas de captación o no conseguía mi exclusiva, yo hoy solamente trabajo en exclusiva, o bien no conseguía ni siquiera captar la propiedad en abierto. Entonces esto es fundamental. Y a partir de aquí os pregunto, ¿cuáles son vuestros 3 diferenciadores? Es decir, las 3 razones por las que yo, como un vendedor de una propiedad, debería contrataros. Y aquí vale participar. Os doy 30 segundos y si os parece me lo compartís en el chat. 30 segundos lo está contando Joaquín, ¿verdad? Aquí estoy. Digo que me cuentan los 30 segundos, ¿no? Sí, 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 estoy allá. Ya estoy No, aquí. es broma, es broma. Pero estoy ya controlándolo. A Quedan que me 15 controlan los segundos. 30 segundos, no. Bueno, 15 la segundos. realidad, esto era una broma. La realidad es que si hoy no sabes, antes me preguntáis lo de la confianza, me lo preguntaba Joaquín, si no sabes cuáles son tus 3 diferenciadores, hoy tenemos un problema. ¿Por qué? Porque necesitas entender por qué te tienen que contratar. Tienes que confiar en ti y tener claro que eres la mejor propuesta para ese propietario. Yo llevo más de 25 años, os voy a contar mis 3 diferenciadores. Llevo más de 25 años haciendo esto y eso me capacita porque tengo la experiencia y los conocimientos y el método de trabajo que al propietario le va a garantizar el mejor resultado, en tranquilidad, en seguridad y en vender al mayor precio posible, que es lo que normalmente quieren. Y además, cuando yo salgo a la calle, salgo sin miedo porque nunca engaño a nadie y la mayoría de mis clientes acaban muy contentos o contentos y satisfechos con mi servicio. Y además, así se lo digo al propietario, digo, soy el mejor negociando. Cuando me siento con un comprador, mi objetivo es defender los intereses de quien me ha contratado y juego con muchísima ventaja. Y es la parte además que más me gusta de mi trabajo, el tener una posibilidad de negociar con un comprador y sacar el mayor rendimiento posible para esa propiedad. Y en mi experiencia, en el último año, más del 90% de las propiedades que hemos vendido, las hemos vendido por encima del precio de publicación. Y eso es lo que a mí me hace diferente. Entonces vosotros tenéis que saber cuáles son las razones, porque esto es un poco cuáles son las razones por las que ese propietario os debería contratar a vosotros y vosotros sois la mejor opción que tiene ese propietario para contrataros y sacar el mayor rendimiento posible por su propiedad. Y a partir de aquí tenemos que tener claro o tratar de entender qué es lo que busca un vendedor en un agente inmobiliario.
un vendedor normalmente en un agente inmobiliario busca autoridad. Y cuando digo autoridad es que cuando se sienta con un agente inmobiliario, ese agente inmobiliario es capaz de resolver las dudas, de entender sus necesidades y de trabajar sin que asuma ningún riesgo de meter la pata porque conoce todos los aspectos legales, y aquí se nota mucho la diferencia entre alguien que está empezando, que es normal y no tiene mucha experiencia y no está habituado a coger documentos legales y coge una escritura de compraventa, y cuando va a buscar datos empieza a darle vuelta a un lado y a otro de esa escritura porque no es capaz de encontrarlo. Y llega un agente que llega a experiencia, que sabe la estructura de esa escritura, y cuando tiene que ir a buscar un dato en la escritura sabe dónde lo tiene que buscar porque al final la estructura es más o menos siempre la misma, y él lo sabe. Y esto, cuando te sientas con un propietario, parece una tontería, pero no lo es, porque no encuentras los datos, te empiezas a poner nervioso, el propietario se da cuenta, y al final esto es una cosa que puede ser un determinante. Hay agentes que trabajan en un entorno, asociados, tienen a alguien que en la oficina, un abogado o un departamento jurídico, pero en mi experiencia ese departamento jurídico no es el que se sienta delante de ese propietario, le mira a los ojitos y transmite esa confianza. Cuando estás sentado delante del propietario, está muy bien que tengas un departamento jurídico que te dé el respaldo, pero tú tienes que ser por ti mismo capaz de aclarar la mayoría de las dudas que pueda tener ese propietario, y eso requiere de tener los conocimientos básicos legales y la parte fiscal, sobre todo. Y además ese propietario quiere seguridad, es decir, necesita que tú le expliques qué es lo que vas a hacer para sacar el mayor rendimiento posible por su propiedad paso a paso. Y no basta con explicarle qué es lo que vas a hacer. Cuando tú le explicas qué es lo que vas a hacer, tienes que explicarle qué es lo que haces, por qué lo haces y cuál es el rendimiento que él va a tener haciendo lo que haces. Porque al final se trata de sacar el mayor rendimiento posible y de hacerle ver a ese propietario por qué trabajar contigo es la mejor opción. Y si tú tienes claro un método de trabajo, digo, mira, yo saco una propiedad y hago unos flyers que voy a repartir 15 días. Yo trabajo solamente con jornadas de puertas abiertas y reparto los flyers 15 días antes. Y 10 días antes publico en todos los portales, en destacado y además en internacional. Y de esa manera acumulo el mayor número de potenciales compradores para la misma visita. Y entonces genero confianza. Cuando yo soy capaz de explicarle todo eso, he dicho 15 días, luego 10 días, en la siguiente semana tengo ofertas y en 10 días, 15 días estamos firmando un contrato de arras. Si yo soy capaz de explicarle todo eso, cómo lo hago, por qué lo hago y el rendimiento que tiene, es mucho más fácil que me vea con los conocimientos, la experiencia y la capacidad de poder gestionar la venta de su propiedad. Y cuando vamos a hacer la valoración, si yo soy capaz de presentarle el por qué su propiedad, al margen de lo que todos los propietarios piensan que es su propiedad, siempre vale más porque es la suya, y que utilizan los portales inmobiliarios para ponerle un valor a su propiedad y los portales no dicen la verdad, están todos sobrevalorados porque la expectativa de un propietario es siempre mayor, y además como ven lo que se está vendiendo en la zona, pero luego saben que o piensan que les van a regatear, les van a negociar, pues siempre ponen un poco más y al final lo que están sacando es la propiedad fuera de precio. Bueno, pues hay que saber explicarle el porqué de la valoración y cómo, de dónde sacas los datos para que ellos lo puedan entender. Si no, al final acabamos con un número, digo un informe y digo, mira, tu casa vale 100.000. Y al final es lo que yo le digo contra lo que él dice. Y como él es el propietario, que es soberano y no sabe de dónde salen esos 100.000, lo que va a pensar que está normalmente por debajo del precio que ellos estiman, pues lo que va a decir, este me quiere bajar el precio para vender rápido y salir corriendo con la pasta. Y esto es una mala experiencia y lo que nos lleva es a que no acaben confiando en nosotros. Y en última instancia, una vez que hemos sido capaces de transmitir esa autoridad y le explicamos todo lo que vamos a hacer, el por qué y el cómo y cuál es el rendimiento que van a obtener, hay que hacerle ver la rentabilidad de contratarte. Es decir, la mayoría de los propietarios, como alguien pone aquí en el chat, lo que ven es el precio. Estoy de acuerdo contigo y se fijan muchas veces en el precio. Yo les digo, mira, importante es lo que yo voy a cobrar o lo que te va a quedar a ti en el bolsillo, que es lo más importante. Al final, la clave es que a ti te quede cuanto más dinero posible en el bolsillo, mejor, ¿verdad? Entonces, si lo miras así, yo me habré ganado mi dinero y trabajando conmigo te va a quedar más dinero en el bolsillo, porque yo ya se lo he explicado. Y a partir de ahí, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que hacerle ver a ese propietario cómo vamos a ser capaces de conseguir el mejor precio por su vivienda.
porque os decía antes, vender una propiedad la vende cualquiera. Cualquiera puede vender una propiedad. Pero realmente la clave no es vender o no vender la propiedad, es si eres capaz de hacerlo, sino cómo la vas a vender. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia y hacer ver a ese propietario, y yo se lo digo siempre, digo, mira, yo te firmo ahora mismo que si tú pones la casa a la venta y la pongo yo también, yo en el 99,9% de los casos la voy a vender mejor que tú, porque juego con muchísima ventaja, tengo los conocimientos, tengo las herramientas y voy a ser capaz de vender la propiedad mejor que tú. Y de esta manera le aportamos esa seguridad, le aportamos la autoridad y le hacemos ver que si me contrata, aunque me tenga que pagar, porque todo el mundo, todos trabajamos por dinero, la clave no es cuánto me vas a pagar, sino el rendimiento que te va a quedar a ti. Es decir, que trabajando conmigo a ti te quede más dinero en el bolsillo porque yo voy a vender la propiedad a mayor precio. ¿Estamos de acuerdo? Si voy muy rápido me lo decís. Tengo ese defecto que suelo hablar bastante rápido. Me lo dicen algunas veces. O sea que si veis que voy demasiado rápido, me levantéis la mano y me lo decís, ¿vale? Y al final, a partir de aquí, ¿cómo vamos a estructurar nuestra propuesta de valor? Bueno, pues tenemos que entender, si hemos hecho nuestro plan de negocio, entendemos las necesidades de esos propietarios. Mi estructura en la propuesta de valor es entender esas necesidades y ofrecer cada uno de los servicios y hacerle ver a ese propietario y explicarle el servicio que yo presto enfocado a cubrir esa necesidad, la parte legal, la parte de las visitas, cómo lo voy a hacer, la parte fiscal si no desconocen los aspectos fiscales, y además, como normalmente cuando hablamos con un propietario, salvo que venga alguien que viene referido, que cuando viene referido es un lead más caliente, ya viene referido, pero cuando hablamos con alguien, y en este caso también, pero menos, hablamos previamente, normalmente hacemos un contacto telefónico en el que le preguntamos, nos preguntan, y en esa llamada telefónica, antes de la cita de captación, es fundamental entender cuáles son sus motivaciones y sus puntos de dolor. Porque al final, cuando yo le hago la presentación, entendiendo todas sus necesidades, la tengo hecha la presentación en un PowerPoint o en un PDF, por diapositivas, pues voy a enfocarle y voy a hacer más esfuerzo en atacar esos puntos de dolor para que me vea como la persona que realmente es capaz de resolver su problema. Es decir, si hay una persona a la que le da miedo el aspecto legal y yo me empeño en decirle que yo hago unas visitas fantásticas, realmente no le va a haber valor a mi servicio. Si yo cuando hago la presentación de mis servicios hago lo de las visitas, gestiono todas las visitas, pero hago especial hincapié en los aspectos legales, que es lo que a esta persona le da un poco más de miedo o donde realmente entiende que necesita ayuda, es mucho más fácil que a la hora de valorar contratarme lo haga porque realmente le estoy aportando tranquilidad en esas necesidades y puntos de dolor que ellos tienen. Y además, en mi presentación, tengo que presentar los servicios de tal manera que esta persona, si se sienta luego con otro agente o ya lo ha hecho, vea que mis servicios son mejores que los que está prestando la competencia, ¿no? Si yo sé que la competencia publica en 7 portales, yo tengo que publicar en todos los portales y además tengo que publicar en destacado. Si veo que la competencia está en una MLS, bueno, pues yo tengo que hacerle ver a estos propietarios que aparte de tener la posibilidad de compartir la venta con todas las agencias, yo estoy en un entorno en el que somos miles de agentes a nivel mundial y cualquiera de esos agentes puede traerme a aportarme un comprador. Y además le voy a ir explicando paso a paso todo el método que el proceso de venta para que no le quede ninguna duda. Y según voy pasando por cada uno de los puntos o aspectos que yo voy a explicarle, tengo que asegurarme de que en ese punto me está entendiendo y está de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final vamos a llegar al punto de la rentabilidad, de decir, oye, ¿cuánto vale mi servicio? Yo le estoy explicando por qué trabajar conmigo sale más a cuenta para ellos porque les va a quedar más dinero. Y al final tiene que servir todo esto para que durante toda la presentación nosotros hayamos hablado todas sus posibles objeciones. Es decir, si estoy sentándome con un propietario que no quiere exclusiva, y yo le digo que tengo más de 1000 agentes en mi entorno que me pueden aportar un comprador y además en la zona de trabajo comparto con otras agencias, realmente yo le preguntaría, mira, ¿cuántos agentes pensabas contratar? La mayoría de los propietarios
Yo les pregunto abiertamente, digo, mira, la mayoría de los propietarios piensan que cuantas más agencias tengas o más agentes tengas, más oportunidades de vender tienes. Oye, ¿tú qué opinas? Y quiero que me lo respondan. Y cuando le pregunto esto, quiero, y la pregunta es con intención. Y hay gente que te dice que no tiene intención de contratar a más de un agente, y hay otros que te dicen, sí, sí, yo tengo más agentes. ¿Y cuántos pensabas contratar? ¿Tres? ¿Cinco? Mira, trabajando conmigo te voy a aportar muchos más agentes de los que tú puedes contratar, con la ventaja de que vas a tener un interlocutor válido se va a encargar de que todo vaya bien y te va a concentrar todas las citas y te va a gestionar todo de tal manera que si lo hace bien le dices muy bien y si lo hace mal le dices que muy mal. Pero te va a aportar más compradores y no vas a sufrir el riesgo de que distintos agentes inmobiliarios jueguen a poner un precio pues 10 menos o para posicionar en páginas web o que las fotografías no estén controladas, que sean fotografías tiradas con el móvil. Al final tenemos que hacerle ver a ese propietario que nuestro trabajo es profesional y de esta manera vas a conseguir que la presentación de la propiedad sea siempre la mejor. Y en última instancia, bueno, pues vuelvo al punto, oye, trabajando conmigo vas a tener a más agentes, te he explicado todo y al final le vas a sacar más dinero a tu propiedad que si trabajas con más agentes, porque hay una cosa que es para mí muy evidente. Yo trabajo para quien me contrata. Y yo al propietario le digo, mira, yo te represento a ti, mi objetivo va a ser defender tus intereses sin engañar nunca a nadie, pero yo defiendo tus intereses. Si puedo sacar 5.000 euros más por la casa, los voy a sacar. Si trabajo en abierto, ya no puedo ser un representante de ese propietario, me convierto en un intermediario. ¿Y por qué? Pues porque si yo vengo con un comprador y tengo una oferta y no te convenzo de que esta es la oferta que tienes que aceptar, lo va a hacer otro agente. Y entonces ya no estoy peleando para sacar la oferta más alta, sino que estoy tratando de sacar una oferta para vender y cobrar, porque trabajar y no cobrar es tremendamente duro. Y de esta manera trato de quitarme el riesgo o el pensamiento que tienen esos propietarios de que trabajar en exclusiva es malo porque me condiciona a trabajar solamente contigo y sin embargo trabajar en abierto es la mejor opción que puedo tener como vendedor porque tengo muchos agentes trabajando para mí. Yo ya se los aporto y además le doy la tranquilidad de que va a estar todo controlado. Y a partir de aquí, bueno, pues tengo que ser capaz de presentar mi propuesta de valor para que no me deje nada, porque no sé si os ha pasado, me podéis poner en el chat, que sales de una cita de captación y llegas a la puerta del portal y dices, ay, se me ha olvidado decirle. Bueno, pues para mí la propuesta de valor me sirve como guión. Tengo todas las diapositivas están enfocadas a cubrir una necesidad, a atacar un punto de dolor y a explicarle por qué trabajar conmigo es la mejor opción. Y al final presento mi propuesta de valor, le enseño casos de éxito, gente que ya ha trabajado conmigo, le aporto autoridad porque le enseño todos los conocimientos, le aclaro las dudas. Al final esto yo creo que es clave. Si vas a competir en algo y te toca competir con alguien que tiene, no sé si os gusta el fútbol, te toca jugar con el Real Madrid y dirías que solamente por ser el Real Madrid me suena como que son muy buenos, ¿no? Si yo soy capaz de demostrarle que hay mucha gente, mi objetivo es defender sus intereses y que acabe muy contento y además tengo casos de éxito, pues ayuda a que esos propietarios que quieren ser como los casos de éxito puedan confiar en mí a la hora de vender la propiedad. Y además le digo, mira, con mi modelo de trabajo, vendo las propiedades un 20% más rápido y además las vendo al mejor precio y además le explico todo el método que utilizo paso por paso, pues al final tenemos una estrategia de 5 pasos en las que, mira, te analizo el precio, hago el plan de marketing, filtro a todos los compradores, negocio con ellos y hago un cierre seguro con garantía jurídica. Y de esta manera yo voy a ser capaz de presentarle todos mis servicios, tengo que tener un speech que tengo que practicar antes de llegar a esa cita de captación. Al principio me salen mal, luego me salen un poquito mejor y cuando lo practico muchas veces, es una cuestión de entrenamiento, pues al final el speech me va a salir prácticamente solo y de esa manera conseguiré ganarme esa confianza de ese propietario. Y en última instancia, bueno, pues hablamos del precio. Si yo le he hecho toda la presentación y una vez hecha toda la presentación que tiene cubiertas sus necesidades y que estoy atacando sus puntos de dolor y que además durante toda la presentación en cada diapositiva yo le he preguntado si le parecía bien y hasta ese punto me ha dicho que estaba bien, a partir de aquí hablamos del precio de mi servicio. Y si todo estaba bien,
Pues las objeciones son objeciones antes de que aparece el precio. En el momento en que aparece el precio, lo que aparecen son excusas. Y esas excusas hay que rascar un poquito para entender cuál es el miedo o por qué te están poniendo esta excusa. Porque si me dice que es que trabajar en exclusiva, pues yo vuelvo a la diapositiva y digo, oye, pero mira, a ver si lo he entendido mal o no me he explicado bien. Estábamos de acuerdo en esto, ¿no? Y considerabas que trabajar de esta manera era mejor, ¿no? De esta manera, la propia presentación me sirve para rebatir todas las objeciones antes de que aparezcan y cuando llega el momento del precio, lo que me aparecen son excusas. Y dicho esto, no sé si he ido muy rápido, no sé cómo vamos de tiempo, Pero Joaquín. vamos en menos cuartos son ahora. Vale, pues si quieres abrimos un poco el chat, eh, abrimos a las posibles preguntas que pudieran tener y, Perfecto. y me contáis. Vale, lo que sí, si vamos a hacer el turno de preguntas ya y pasamos al chat, lo que sí igual dejar de presentar para ver Sí. todo. Vale, porque luego tengo que presentar yo de compartir pantalla, vale. Ok, perfecto. Ahora sí, perfecto. Vale, pues voy a poner modo galería. Vale, ahora ya nos vemos todos. Pues bueno, empezamos el turno de preguntas. María Jesús, ¿has levantado la mano? Sí, he levantado la mano. Pues todo tuyo. Buenas tardes a todos. Gracias, David, por tu presentación. He tomado 2 notas con 2 tips muy importantes. A ver. Y toda la razón. Hoy mismo yo he salido de un portal diciendo, se me ¿Qué me he olvidó olvidado? decirle esto. Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no pasa nada porque ella me ha pedido que le envíe esto, lo otro y lo demás allá. Como siempre procuramos dejar la puerta abierta, lo vamos dosificando, ¿no? Bien, bueno. Te quería hacer una pregunta muy concreta porque has dicho, si no lo he entendido mal, que siempre vendes haciendo open house todas tus propiedades, ¿correcto? Sí. A ver, en contadas, muy contadas excepciones, porque el propietario no quiere jornada de puertas abiertas. Vale. Pero si no, no le Si puedes está hacer. viviendo en la casa, igual no, porque en su mente le supone mucho barullo que entre tanta gente a la casa, quizá, ¿no? Yo sí que es verdad que procuro juntar todas las visitas en la misma mañana, en la misma tarde, todas seguiditas, porque eso al mismo cliente comprador le da una sensación de urgencia, de escasez, de todos estos tips mentales, ¿Eh? ¿no? Vale. Pero siempre lo hago de uno en uno o de pareja en pareja, o sea, visita por visita. ¿Tú me puedes explicar, dar más detalle de esto cómo lo haces? Yo hago de uno en uno. Ah, vale. O sea, lo que pasa es que la jornada. Mira, yo soy consumidor. Entonces, yo sé que los americanos, lo que pasa es que tienen. Bueno, al final, el ser humano es ser humano, en el 98% somos iguales, pero hay ese 2% cultural que puede hacer que las cosas cambien, ¿no? Pero ellos lo perciben de otra manera y un agente inmobiliario tiene otra percepción allí, por parte de la Sí, sociedad. nada que ver, nada que ver. Yo como consumidor, a mí me gusta que me traten bien. Entonces, como me gusta que me traten bien, lo que yo, si voy a decir gastarme 300.000 euros en una propiedad, o, o 400.000 o 200, aunque sean 100, Lo que sea. quiero que el agente inmobiliario para mí me resuelva todas las dudas. Eso de estar ahí con ese barullo de gente que dices y esperando a ver si me puede atender y luego pasa otro y se pone en el medio, está escuchando una conversación que yo no quiero que es una conversación. No, aquí lo que pasa es que en la jornada de puertas abiertas, como la organizamos, hay una serie de matices que van de preparación y al final generando ese estrés y yo no le pregunto a qué hora pueden ir. Le digo, mira, tengo un hueco. Al final les marco la hora. O sea, tú cuando vas al dentista no le dices, oye, yo quiero ir a tal hora. Te dices, mira, tengo un hueco esta semana tal día. Sí. Lo que yo quiero entender, y perdóname que insista, ¿Sí? es que ya me ha quedado claro que les atiendes de uno en uno, que yo me Sí. había imaginado cuando he dicho jornada de puertas abiertas, vale. Es decir, que tú te marcas el jueves por la tarde y visitas en la propiedad de la calle tal, en Ujú, esta. Y ujú. vas dando citas cada media hora, 3 cuartos, dependiendo de lo que te lleve la ruta, ¿no? Sí, ¿Te refieres a eso entonces? sí. Vale, perfecto, perfecto. Y luego, o sea, no voy solo
y luego obligatoriamente se tienen que cruzar. O sea, hacemos una serie de cosas para que ellos perciban lo que has comentado tú antes de ese estrés, esa urgencia, esa necesidad de decir, hostia, si hay tanta gente es que es bueno, me lo quitan. Sí, vale, vale, vale. Es que yo había entendido otra cosa y digo, no puede ser como esto aquí puede funcionar en España. Vale, vale. No, bueno, al final hay gente que no, o sea, la exclusiva para el propietario es una palabra tabú. O sea, no quieren exclusiva. Muchos, yo cuando me dicen, no, es que no quiero exclusiva, digo, oye, aclárame una duda. ¿Qué ¿Qué es una entiendes por exclusiva? Yo necesito entender. Y entonces me dice, no, pues solamente lo puedes vender tú. Digo, entonces tranquila, porque yo no trabajo en exclusiva, entonces. Luego se lo Sí, explico. sí, Pero bueno, esto es un poco así, ¿no? sí, Es sí. un poco de, le pones el titular al propietario cuando le hablas de jornada de puertas abiertas o open house, de entrada te pone así, luego cuando se lo explico, normalmente, o sea, eso es muy raro que no quieran. Sí, vale, vale, perfecto. Gracias, David. A ti. ¿Qué más? Mira, ¿alguna pregunta más? Levanta la mano. Mira, teníamos una pregunta en el chat, David, A que ver. dice, ¿en qué herramientas tecnológicas son las que más utilizas y cuánto de presupuesto mensual en promedio sugieres utilizar? Bueno, ¿dónde estás? Michael Rivero es, ¿no? Sí, Porque si estás en Perú, a lo mejor te doy un dato que no te va a ayudar. Claro, o está en yo Perú. te puedo dar los datos, o sea, yo utilizo tres herramientas para hacer, bueno, tecnológicas, no, utilizo más. Utilizo herramienta de valoración, utilizo tres. Tengo un CRM obligatorio. O sea, hoy la cabeza te da para lo que te da. Con 5 clientes te acuerdas, con 50 tienes un problema y con más de 50 estás perdido, vas a quedar mal y vas a fallar. Entonces, un CRM es obligatorio. Correo electrónico obligatorio, o sea, no es una herramienta tecnológica, sería obligado. Entonces, valoración, tenemos el CRM, de valoración serían tres y luego utilizo ChatGPT, obligado. Si no lo utilizáis, tenéis que hacerlo. Utilizo redes sociales, no sé si eso es como herramienta tecnológica. Lo que pasa es que las redes sociales es un arma de doble filo, hay que entender bien y hay que tener un buen presupuesto porque no son baratas. Y como herramienta tecnológica, así yo creo que no se me escapa nada. Aparte del ordenador, lógicamente, cuenta de correo. Yo creo que no me estoy dejando nada. Si alguien me puede ayudar, pues si me escapa alguna herramienta que utilicéis. ¿Email marketing haces, David? Sí, embudos de venta en redes sociales, sí. Perdona, email marketing, yo trabajo básicamente de referencia, de Vale. referidos. Sí, sí hago esa parte en referidos. Al final, si trabajas bien durante mucho tiempo, lo he hecho muy mal. Y, o sea, mi vida, mi negocio cambia a partir de la crisis del 2008. A partir de ahí, yo trabajaba en abierto, luego trabajé con activo bancario y llegó un momento en que dije, mira, estoy maltratado por la sociedad, por los propietarios y por las entidades bancarias o servicers. Y a partir de ahí, pues hizo un clic en mi cabeza y digo, esto tiene que cambiar. Y empecé a tratar de pensar y entender el porqué de esos resultados y cómo y qué tenía que hacer para cambiarlos. Entonces, ya son muchos años y esos años vas haciendo cartera. Es cierto que yo sí me preocupo mucho de que la gente acabe muy contenta y el objetivo, incluso yo he dejado de vender propiedades por no, eh, o sea, porque no era lo mejor para esos propietarios y se lo he dicho. O sea, yo les hago un cálculo de impuestos antes incluso de la venta, o se lo hago una vez que me han firmado el encargo, pero antes de empezar la venta, y si yo veo que fiscalmente, por ejemplo, en España, cuando tienes 65 años, si tienes tu vivienda habitual, el incremento patrimonial, la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta, pues tributa, pero con 65 años y vivienda habitual no tributa. Entonces, el cliente con 63 años le digo, mira, piénsatelo, te quedan 2 años y te ahorras 60.000. Y al final eso, hoy dejo de vender, pero gano un cliente para mañana. O sea, ese cliente sabe que no le va mañana. Y bueno, pues esa es mi forma de pensar y al final vas cultivando esos referidos o esos clientes satisfechos y son ellos los que nos aportan la mayor parte del negocio. ¿Y cómo mantienes la fidelización de esos clientes? Porque les llamas, les mandas WhatsApp, les tienes en un email marketing. Un poco de todo. Antes lo hacía me creé una cuenta de Google Calendar y me lo ponía todo ahí y eran correos electrónicos, pero claro, cuando eso empieza a crecer es insostenible y al final necesitas una herramienta
que te vale un CRM. Bueno, hay muchas, ¿no? Yo tengo un CRM que aparte de la base de datos y embudos me sirve para un poco para todo. Pero si no haces embudos de venta, hay herramientas más baratas. Y a partir de ahí, de esas herramientas, tratar de planificar, porque la clave es planificación, y eso es hacerlo con tiempo para mandarles las comunicaciones, compartirles pues, lo que he captado, lo que hemos vendido. Tenéis que tener el perfil en perdón, en Google. Esto es obligado y a todo el mundo hay que pedirle referencia y reseña, y que os ponga la reseña, porque hoy más que nunca la gente antes de contratarte suele mirar quién hay detrás. Pero yo Ujú. siempre voy a decir que los protagonistas de la película sois siempre vosotros. Y si estás asociado a una marca, la marca viene detrás. Pero el que está hablando con el propietario, el que se gana la confianza de ese propietario es siempre el agente inmobiliario. Y si tú no generas confianza, pues que una vez que se han reunido contigo, si no te han firmado en ese momento, van a mirar a ver quién hay detrás. Sí, luego entrarán en Google y van a entrar y mirarán qué empresa y curiosearán a ver quién hay detrás y mirarán las reseñas, porque al final para eso están. Muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo si no hay más preguntas te hago otra, David? Si es fácil. Sí. Dices, has hablado del embudo de venta. Entonces, yo deduzco que publicidad en Meta, ads en Instagram, Facebook, con una lead magnet, algo que les entregas de valor, les capturas el email y te comunicas con ellos de manera constante, o incluso teléfono. Ese es el más sencillo y el que te está funcionando, ¿no? ¿Y te puedo preguntar qué CRM utilizas? Go High Level. No le conocía. No, es que no es un CRM inmobiliario, ¿eh? Bueno, claro, y es que antes como me preguntaba desde Cuzco y depende de la experiencia que tengas y los recursos, yo he hablado de un CRM inmobiliario. Si quiero hacer campañas de email marketing, hay otros CRMs. En este caso yo Go High Level porque lo puedo integrar con otras soluciones como embudos de venta en redes sociales o anuncios en redes sociales o bueno, tiene un montón de posibilidades. Sí, Unificar las comunicaciones, o sea, eso es una máquina tremenda. Lo que pasa es que en España no, o sea, los de marketing lo conocen todos. eso era un estilo a HubSpot. Sí, vamos, ese, por ejemplo, yo no lo he gastado. Y de hecho, nosotros hace 3 años hicimos un curso de redes sociales porque hay que actualizarse. Yo hasta entonces Ujú. no tenía redes sociales y hay que Sí. entenderlo porque el mundo va por ahí y tú no puedes ir contra la corriente. Y nos hemos pasado 2 años, 2 años y medio de aprendizaje porque anteriormente contratamos empresas. Ahora, el problema de los agentes inmobiliarios es que queremos ganar la pasta, vivir muy bien, pero la mayoría de las veces no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que implica eso y nadie te va a regalar el dinero. Entonces, en redes sociales hay mucha publicidad de embudos magníficos que te van a Sí, dar tantas captaciones al mes. Yo lo he comprado. yo también. Luego te das cuenta de que no, es que el marketing en redes sociales es un trabajo en sí y eso implica que si te dedicas a eso no vas a hacer de agente inmobiliario. Y además, bueno, pues si tú puedes empezar, pero luego necesitas un equipo que te ayude y hay que hacer unos creativos, o sea, hay que hacer una serie de cosas que no te Ujú. cuentan, te venden el paquete y luego te comes el marrón, has perdido la pasta y ves que aparte de lo que has pagado, luego hay que invertir más en Meta y Meta no es barata. O sea, los Sí, sí, leads. no, sí, sí, sí. Me pillas en ese momento. Pues mira, ese es Go High Level, sí, ese es el CRM para automatizaciones. Y luego el CRM que utilizamos para la gestión de propiedades es Inmovilla, que en España yo creo que es el más completo. Es tan completo que a veces se nos puede hacer incluso de nada, Jorge, a veces se nos hace complicado, porque tiene tantas funciones y tiene tantas posibilidades que no eres capaz de aprenderlo todo. La clave para mí es entender las 4 cosas que realmente yo voy a utilizar y sí necesito y aprender a utilizar eso porque tiene muchas soluciones y las tiene buenas, ¿eh? Lo que pasa es que de entrada abruma. Es que luego todas las herramientas tecnológicas la puedes tener, pero si no sabes utilizarla, pues vamos mal. ¿Mm? ¿Qué más?
Venga, chicos, ánimo. Aprovechad que tenemos aquí a David. Bueno, si nadie pregunta, yo te hago una pregunta. Antes comentaste Bueno, que la metodología era muy importante, eran esos 4 pasos, ¿no? Que tenías. Y decías que en la metodología tú tenías 5 pasos y los 5 pasos ibas cerrando todo el tema. he puesto 5 como un ejemplo. Ah, O sea, vale, un ejemplo. porque yo trabajo de una manera y tú a lo mejor, o por ejemplo, yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid y tú a lo mejor vives en la Costa del Sol. El residente de Madrid normalmente es vivienda habitual, el residente en la Costa del Sol pues muchas veces es segunda residencia y además muchas veces ese propietario no reside, o sea, muchas veces, la mayoría de las veces, si es segunda residencia no reside en la vivienda, sus necesidades son otras. A la hora de vender, pues en el inmobiliario también hay temporada alta y baja y las temporadas altas y bajas en un sitio y en otro pueden cambiar. Entonces, en función de esas cosas, tienes que planificar tu forma de trabajar. Yo a algún propietario le he dicho, mira, aquí en Madrid, por ejemplo, en diciembre, sacar una propiedad a la venta, el mercado va mucho más lento que a partir de febrero o marzo. Que con la primavera las personas somos como las flores, florecemos. Y el día se alarga y entonces la gente está más dispuesta a salir a ver viviendas y a comprar. Y si además voy a comprar una vivienda que tenga que hacer reforma, pues en ese periodo de tiempo voy a poder asumir esa reforma mucho más fácilmente que en invierno, ¿no? Entonces, en función del perfil de tu cliente, sus necesidades, el mercado en el que estás y todo eso, pues tú estableces tu forma de trabajar y el planteamiento, que puede ser 3 5 7. La clave de eso es ser capaz de explicarle a ese propietario paso por paso todo lo que vas a hacer, porque ellos no valoran nuestro trabajo. Muchas veces porque, la mayoría de las veces porque no saben realmente el trabajo que hay detrás. Y entonces, como no lo saben, a mí hay gente que por teléfono me dice, oye, pero ¿cuánto cobras? Digo, mira, es que lo siento mucho, pero no te lo puedo decir. Y ¿cómo que no me lo puedes decir? Digo, mira, si quiero que me contrates, te lo voy a tener que decir. Pero fíjate, estamos por teléfono, no nos conocemos todavía, no te he explicado qué es lo que hago para vender tu propiedad. Yo tengo un Mercedes, y todo el mundo conoce el Mercedes, y yo te digo, oye, tú eres el especialista de los coches, y te digo, oye, tú que eres un especialista de coches, ¿cuánto vale mi coche? Y de entrada vas a decir, oye, pero tiene las ruedas puestas, tiene motor, anda, ¿de qué año es? O sea, hay una serie de condicionantes que va a hacer que la cosa valga una cosa o la otra. Bueno, pues mi servicio es lo mismo. No te puedo decir por teléfono porque aunque te lo diga, te parecerá caro o barato según tú consideres, porque no sabes qué es lo que voy a hacer. Y cuando te presente y te explique todo lo que hago, entonces estarás en condiciones de poder valorar si lo que yo te pido a cambio de mi servicio se ajusta a lo que te aporto o realmente es caro o barato, ¿no? Mm. Perfecto. Entiendo que entonces en función del perfil de tu cliente hay como un Customer Journey, un pasillo del cliente, ¿no? Desde que empieza contigo hasta que acaba, hasta que el cierre, y hay también lo que te barajas en negociaciones y todos los momentos de la verdad en todo ese pasillo, ¿no? Yo normalmente con un propietario, antes hacía 2 citas, el mercado iba muy lento, o sea, no iba, el mercado era normal, ¿no? Entonces hacías una primera cita de evaluación, hablabas con el propietario, entendías necesidades, cogías documentación para hacer los estudios y luego ibas a una cita, una segunda cita en la que me firmaba el encargo de venta. Ahora, si puedo firmar en la primera visita, firmo en la primera visita. Al margen de eso, lo que sí le explico es los tiempos que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer para que antes de empezar a gestionar la propiedad tenga todo clarísimo. Y tenga, o sea, antes idealista, en Guzco no sé cuál será el portal el principal portal inmobiliario, pero antes Idealista y Fotocasa aquí en España hacían muchas encuestas, tanto a los agentes inmobiliarios como a los particulares. Ahora hace mucho tiempo que no las veo, pero una de las cosas de las que se quejaban los propietarios era de la falta de información. Es decir, le he dejado la propiedad a una agencia y no sé qué es lo que están haciendo. Muchas veces esto ocurría porque el precio estaba tan alto que no había demandas y a la gente le daba palo llamar al propietario y decir, mira, que es que no hay nada, porque estamos caros. Y entonces pasaba el tiempo y esa desinformación al propietario le genera, pues eso, un estrés y la percepción de que el agente inmobiliario no está haciendo su trabajo y o sea, no sé nada de ellos. Entonces yo entiendo que desde el minuto cero ese propietario tiene que estar informado de todo lo que vas a hacer y yo antes de, o sea, una vez que me firman el encargo, digo, mira, ya hemos fijado la cita de la primera reunión que vamos a tener una vez que iniciemos si no hemos vendido. Nosotros de media en 32 días hemos vendido. Entonces ya tenemos, una vez que me firma, digo, mira, hacemos la jornada de puertas abiertas, normalmente marcamos 2 fechas
y en tal fecha nos vamos a sentar y te hago el reporte de todo lo que estamos haciendo, al margen de que luego todas las semanas tiene información nuestra. Muy bien. David, ¿cómo gestionas barra aprovechas las demandas que no son fructíferas con las propiedades que tú tienes en exclusiva? Mira, normalmente no las aprovecho. Esa es la realidad. Qué pena. Sí, pero es que no hay producto. Es que yo estoy buscando eso precisamente, porque Inmovilla, que también trabajamos con él, yo hasta el momento de hoy no he sido capaz de aprovechar esas demandas. No, pero es que mira, en mi experiencia, ¿eh? No te sientas mal, quería decir, ¿eh? En, No. en mi experiencia, no digo que no te sientas mal por no poder aprovecharlas. En mi Ah, vale. experiencia, aquí en España, el propietario valora poco los servicios del agente inmobiliario, el comprador, Menos. pero si te lo tengo todo en línea de lista. Y hay muchas más cosas que hay que mirar a la hora de comprar, ¿no? No solamente el precio y encontrar la casa, hay más cosas, ¿no? Pero no lo valoran. Y yo ahora solamente trabajo si me ponen un encargo de, o sea, si tengo un comprador que me dice, a mí me ha pasado con amigos, ¿eh? Oye, mira, que estoy buscando, si te enteras de algo, ese si te enteras de algo, al principio, la juventud y la emoción y la gana de hacer cosas, digo, hostia, y me partí la espalda, encontrar, digo, Manolo, he encontrado una casa, joder, qué mala suerte, porque la semana pasada compré. ¿Y a ti te Ya. llamo? No, a mí tampoco. Y no se casan con nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el mercado va muy rápido, hay escasez. Y luego, además, esa es la primera variable. El particular que te dice que quiere comprar. Que si no te firma el encargo, si tienes lo que quiere, te lo compra. Y si no lo tienes, lo va a buscar donde lo tengan. La segunda variable es encontrar a ese agente que comparte, es honesto y es transparente. Y yo, en mi experiencia, las MLS no funcionan en España, la mayoría de ellas. Y hoy que la dificultad de la captación al haber escasez de oferta es mayor, pues menos, porque al final me cuesta la vida captar y Sí, sí. Mm. entonces no es fácil gestionar esos leads. Yo, por ejemplo, cuando empecé, trabajaba segunda residencia en la Costa Blanca y vendía obra nueva. Ahí sí que aprovechaba los leads. Porque no llevas a una obra, pero llevas a la otra y llevas a la otra, pero claro, realmente no es un piso, tienes una promoción entera y si no le gusta el Claro. segundo, le gusta el tercero. Entonces, esa era la forma de aprovechar esos leads. Cuando tienes más producto similar en la zona, pero si Sí. dependes de otros agentes o de tener muchas propiedades en la zona, es que hoy no hay. Ujú. Entonces, no es fácil amortizar el coste de cada lead de comprador que tú tienes, ¿no? Claro, claro. Eso es en lo que estoy yo dando vueltas. Yo lo que he hecho ha sido meterles en un CRM y comunicarme con ellos, por lo menos para estar en su cabeza. Sí, ahora, por ejemplo, esto es un pensamiento que tengo yo en la cabeza. Quizá hoy en España tiene más sentido contratar a un agente inmobiliario para buscarte la propiedad, Ujú. precisamente por la escasez. Lo que pasa Sí, es que he tenido encargos de compra de extranjeros y los encargos de compra de extranjeros, o sea, un encargo de compra de extranjero del nacional tiene un trabajo detrás importante, ¿eh? Porque sí, la propiedad tienes que tener claros los criterios, entender qué es lo que quieren, porque si no, al principio haces paseos y luego es que no estabas lejos. Si no lo has entendido, estás lejos de lo que quieren. Con lo cual, mm, tienes que ir a visitar las viviendas antes y tenerlo para que el día que viene pues le hagas las visitas y el tour. Y hoy el mercado, como va rápido, cuando se algo en precio, cuando quieres ir a visitar con este cliente ya no está. está Entonces, claro, sí, sí. Mm. mm, Muy bien, pues si os parece, mira, vamos a hacer la última pregunta, David, porque ya sí. estamos fuera de tiempo, que está aquí y me comenta, Jorge comenta, ¿algún tic para la llamada de captación? Pues mira, en eso soy realmente malo. No hago llamada de... O sea, ya hace mucho que no hago llamada de captación. Sí te puedo decir que cuando las hacía, primero, cuando veía el anuncio, normalmente si es un anuncio que está publicado por un particular, suele aparecer la dirección. Entonces, la primera obligación, o sea, si trabajas zona, tiene un criterio. Zona es elijo un número de viviendas en las que yo voy a trabajar de forma rutinaria. Si trabajas pintándolo en el mapa, que abarcas mucho más a través de los anuncios en portales inmobiliarios, eres capaz de hacer más llamadas y abarcas más zona, ¿no? Eh, ahora te contesto, Juliet. Si yo me dedico a llamar a portales, puedes hacer muchas más llamadas. Y antes de hacer la llamada, me meto en Maps y veo la zona, si no la conozco bien.
para tomar referencias de los negocios, de la calle, de la orientación, del edificio, o sea, trato de mirarlo todo. Y el objetivo, lo que me planteaba siempre antes de llamar es analizar su anuncio para ver dónde yo le podía ayudar. Y entonces me llamaba poniéndome la tirita. Y decía, mira, he visto, porque normalmente ellos te ponen que no quieren agencias. Y mira, he visto que pones esto, pero es que estoy viendo el anuncio y realmente te puedo ayudar. ¿Te importa que te mande algo? Tratar de romper el hielo en esa conversación, si veo que me está acordando de hoy, ¿te importa que te mande por correo de verdad mi guía del vendedor? Y realmente aportarle valor, porque lo que tenemos que tener claro es que los propietarios normalmente no nos dan nada si no van a sacar algo bueno a cambio. Entonces muchas veces cuando les das información o le haces el cálculo de los impuestos, eso te abre la puerta para posicionarte como agente inmobiliario que les puede ayudar y ser diferente al resto. No sé si Estupendo, estupendo. Gracias, David. No, nada. Mm. Excelente, pues ahora voy a compartir una pantalla para que la veamos, porque hay que agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que estemos aquí todos y lleguemos a más gente cada miércoles. A RN, tu solución hipotecaria, HHI Capital, a iRealty y a Garantía Ya. Y para terminar, David, te voy a poner un compromiso. A ver. Fácil. Si tuvieses que llevar a una fórmula, ¿vale? A una fórmula secreta, para cerrar una exclusiva, ¿cuál sería esa fórmula? Una fórmula. ¿Cómo? Una fórmula. Una fórmula, la fórmula secreta, la fórmula mágica para cerrar una exclusiva. No sé, si haces esto igual a esto, cierra la exclusiva. Y te formas. Y Venga. entiendes las necesidades del propietario y buscas la forma de resolver sus necesidades, es mucho más fácil que a la hora de explicarle tus servicios te puedan contratar. Es decir, formación, entender las necesidades del comprador y ofrecer más que los demás. Y a partir de ahí, todo junto, explicárselo al propietario para que lo entienda. Genial, muchísimas gracias. Excelente presentación. Yo creo que os ha aportado un gran valor hoy. Y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer y a disposición de todos para aquello que cualquier consulta, bueno, me imagino que Joaquín nos compartirá Sí, sí. Por cierto, os recuerdo que hay que registrarse a todas las formaciones para que después os enviemos la presentación, os enviemos el podcast también con el audio, porque si no es imposible, si no os habéis registrado, es imposible que os lo podamos enviar. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 8. Y Gracias, David. os voy a revelar quién es el siguiente ponente. Lo veremos durante esta semana. Ah, sorpresa. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego y gracias.